capítulo 2. Desde el versículo 8, hoy es día de Pascua, ¿no? Día de resurrección. Pero este mensaje siempre estuvo desde el principio. Y miren cómo lo presenta el Señor al mensaje del Salvador. En Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. A veces leemos y estamos con la mente en otra cosa, pero pensemos un momento en lo que estamos leyendo. Dice, había pastores en la misma región donde estaba Jesús por nacer, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cuidando ovejas en la noche. No se tiraron a dormir. Esto habla bien de estos pastores. Eran diligentes. Cumplían bien su trabajo. Y mientras estaban despiertos, seguramente animándose uno a otro para no dormirse, cuidando las ovejas, dice el versículo 9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó? Los pastores estaban cuidando ovejas en medio de la noche, y dice, ¿se presentó quién? Un solo ángel. Un solo ángel, y la gloria del Señor los rodeó. Fíjense cuando hay una manifestación de Dios hacia los hombres, cómo siempre su gloria acompaña a sus santos ángeles. Porque ellos iban a cumplir algo que Él le había pedido. Anunciar el mayor mensaje que un hombre podía recibir. Y dice el versículo 10, versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será dado para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este era el mensaje que estaba dando el ángel, un solo ángel, a los pastores. Dice que nacerá un Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya de por sí, en este versículo nos está hablando de que venía un Salvador. Pero la pregunta es, ¿cómo se iba a transformar ese niño en un Salvador? Desde el nacimiento de Jesús se fue anunciando la obra de la cruz, la obra de redención, la obra de un Salvador. Los ángeles les estaban anunciando con gran gozo una gran noticia, doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Una gran noticia, una gran esperanza para la humanidad, que venía un Salvador, que nacería ese Salvador tan esperado, ese Mesías, ese Cristo. Y a su vez, como estaban anunciando su nacimiento, también estaban anunciando su sacrificio. Quizás los hombres todavía no sabían, todavía ni había nacido ese niño. Quizás los hombres no sabían lo que le esperaba a Jesús. Es más, por 30 años no lo supieron. Hasta que Jesús fue manifestado después de ser bautizados por Juan. Y se manifestó al mundo. Y fue un espectáculo a todo el mundo. Ver a Cristo, escuchar a Cristo de tal forma que lo hemos dicho muchas veces, hasta sus enemigos se sorprendían. Y decían, jamás hemos visto hablar a un hombre así. Este era el niño que era anunciado. Este era el niño que esperaban, un Salvador, alguien que iba a transformar el mundo para siempre.
Pero claro, los pastores no sabían esto, pero los ángeles sí. Porque al decirles que venía un Salvador, también les decía que iba a haber un sacrificio. Que la única forma que los hombres podían ser salvos es que ese niño muriera. La cruz era anunciada desde su nacimiento. Y dice el versículo 12: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si terminamos ahí, ¿qué pasa? La noticia ya fue dada. El mensaje para nosotros ya fue dado. Vendría un Salvador. Los pastores no necesitaban nada más que eso para ir y comprobar lo que se les había dicho, y para ir y confirmar a sus propios padres que ese niño que había nacido era el Salvador. Pero Dios no se quedó solamente ahí. Dice el versículo 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué está pasando? No alcanzaba con ese ángel que Dios había mandado, era uno solo. Y un ángel bastante poderoso, porque dice que la gloria de Dios los rodeó a los pastores cuando este ángel habló. Pero vemos desde el inicio cómo estamos muchas veces tan descolocados. Vemos que una multitud de huestes celestiales, angelicales, celebraban esta noticia con mucho gozo. Nunca en la Biblia pasó algo así. Si lo pueden buscar, nunca una hueste celestial se hizo presente frente a hombres a glorificar una noticia. Fue la única vez. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud. Pensemos un poquito en esto. Pastores en medio de un campo oscuro o en medio del desierto. Un ángel que los rodea de luz. Y después que le da el mensaje dice que aparecen miles y miles de ángeles. Semejante espectáculo estaban viviendo. Pero esto nos habla también un poquito de cómo las noticias espirituales a veces no las celebramos como deberíamos. Miren cómo celebraban los ángeles algo que no era para su beneficio. Ellos no iban a estar más cerca de Dios por darnos esta noticia. Ellos no iban a tener más poder o algún favor de Dios por dar esta noticia, pero se alegraban de tal manera porque jamás habían visto algo así. Piensa en un momento en los ángeles, ver a su Señor naciendo como un bebé. Qué difícil sería para ellos poder comprender que el Dios de la gloria estaba naciendo para morir y ser sacrificado. ¿Cómo no le van a alabar? Por eso decían: gloria a Dios en las alturas. Ese día que nació Jesús fue uno de los días más celebrados en el cielo, porque el nacimiento de Cristo traía gloria a Dios, porque Cristo iba a cumplir una obra de amor nunca vista. Los ángeles habían visto partir a gran parte del ejército celestial, rebelándose y yéndose tras un líder llamado Lucifer. Habían visto la desobediencia, la destrucción que había causado esto en el ámbito angelical. Los ángeles siempre fueron más poderosos que nosotros. Pero ellos se sorprendieron a ver cómo Dios tenía un plan para los hombres. Un plan extraordinario, un plan que sobrepasaba todo entendimiento. Y aunque quizás nosotros hoy no celebramos eso como deberíamos, no pensamos en esto como deberíamos, no nos tiramos en nuestro sillón o en nuestra cama a dar gloria a Dios, no alabamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón por el nacimiento de Cristo, por su crucifixión. Los ángeles sí lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque los ángeles sí sabían el valor que tenía Cristo. Los ángeles sí sabían la obra que iba a hacer Cristo en la cruz. Los ángeles sabían que
La encarnación de Cristo era un acto de gloria para Dios y de paz y buena voluntad para con los hombres. Piensa en un momento en el espectáculo jamás visto que vieron estos pastores. Aparecieron no uno, miles y miles de ángeles glorificando a Dios. ¿Y por qué glorificaban a Dios? Por esta buena noticia, que nacía un Salvador, que nacía alguien que iba a morir por cada hombre que el Señor había elegido. ¿Qué noticias nos impactan hoy a nosotros? Noticias de economía, noticias de salud, de deportes, noticias familiares. ¿Qué noticias son realmente las que nos hacen saltar de alegría? Porque han pasado más de 2000 años y a veces los hombres ni siquiera todavía entendemos lo que estaban diciendo estos ángeles. Y ni siquiera estaban hablando del sacrificio, simplemente estaban hablando del nacimiento. Todavía Jesús no había hecho nada. Todavía Jesús no había predicado en las calles, no había sanado, no había levantado a ningún ciego ni a ningún paralítico. Pero los ángeles sabían lo que venía. Y esto también nos tiene que hacer pensar, ¿nosotros sabemos lo que viene? ¿O vamos a hacer como Tomás, hasta que no lo veamos no lo vamos a creer? Vamos a andar apagados, tristes, preocupados, desesperados. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No sé si estamos enterados, pero esta noticia también es para nosotros. ¿O no? ¿O hay alguno de acá que no es hombre? ¿O hay alguno de acá que no es humano? Bueno, esta noticia es para nosotros. Y nos tiene que dar gozo. Si esta noticia no nos da gozo, ¿qué nos va a dar gozo? ¿Que nos ganemos la lotería? ¿Que nos regalen una casa? ¿Que nos regalen un viaje? ¿Que tengamos una herencia? ¿Qué nos va a dar gozo? Los ángeles celebraban algo que sabían, que creían y que conocían. La obra de Dios, el poder de Dios, la manifestación de misericordia de Dios hacia los hombres. ¿Y esto no nos causa gozo? ¿Qué esperamos? ¿Qué necesitamos? El sacrificio de Cristo fue anunciado desde el día de su nacimiento. Dios había dado un Salvador. ¿Y cómo iba a salvar este Salvador a los hombres? A través de la cruz, a través del sacrificio. Y ahora sí vamos a ir a Mateo capítulo 28, que vamos a ver qué pasó luego del sacrificio de Cristo. ¿Qué pasó después de ese grito horrendo para Cristo que hablábamos el jueves y que decía, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Este niño nacía para ese momento, para ser desamparado por Dios, para amparar a nosotros, hombres, mujeres y niños pecadores. Pero vemos en Mateo capítulo 28, versículo 1, dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Siempre que leamos, tratemos de ponernos un poquito en esa situación. María Magdalena y la otra María y otras mujeres iban a ungir a Cristo después de haber muerto. Y no es que estaba actuando, Jesús murió de verdad. Si lo tocaban, no respondía. Estaba muerto, estaba frío, como cualquier hombre que muriera en esta tierra. Y vinieron María Magdalena y las mujeres, el versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido como blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Vemos la misma situación, un solo ángel. Un solo ángel que fue a anunciar a los pastores el nacimiento de Cristo. Un solo ángel que apareció y que hizo temblar hasta los guardias. Y este ángel venía a dar también otra buena noticia. Ya no que había nacido un niño,
sino que ese niño había muerto, pero que ahora había resucitado. ¿Qué significa resucitado? Significa que volvió a vivir. Significa que Cristo está vivo. Vemos que en la religión católica muestran un Cristo crucificado, y es verdad. Pero eso no es el fin del propósito de Dios. El fin del propósito de Dios es que Cristo iba a resucitar. Pablo decía que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que somos parte de una religión más en el mundo que no sirve para nada. Pero justamente por la resurrección de Cristo es que nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios, que podemos ser limpiados de nuestros pecados, que podemos ser sacudidos de nuestra mente totalmente limitada, carnal y pasiva. Y dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel no estaba negando que Jesús murió en la cruz. Y él venía a dar una buena noticia, así como le dieron esas noticias a los pastores. Qué espectáculo que somos para los ángeles. Qué espectáculo que es la iglesia de Dios para los santos ángeles de Dios. Cómo Dios se ha tomado el trabajo y el detalle de enviarlos a ellos para darnos un mensaje de esperanza. Qué espectáculo debe ser cómo Dios nos tiene paciencia. Qué tristeza debe ser para ellos ver que Dios nos ha destinado tantas promesas que han añorado nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Y nosotros no nos importa. No nos causa gozo, no nos trae libertad, no nos trae felicidad. El saber que Dios todo esto lo preparó para nosotros. Qué terrible debe ser para ellos. Ver que Dios nos dio tanto y nosotros usamos tan poco. Ver que nos libró de la esclavitud del pecado y nosotros ¿qué hacemos? Volvemos a lo mismo. Qué difícil debe ser para ellos comprendernos. Porque Dios nos hará semejantes no a un ángel, sino a Cristo. Dice que tal como Él es, así seremos nosotros. Y nosotros que hemos recibido más que los ángeles, muchas veces no lo disfrutamos, no lo creemos. Dios nos envía a sus santos ángeles para darnos estas noticias. Por eso les decía, mas el ángel, versículo 5, respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, versículo 8, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué terrible momento, qué impresionante ese momento. Ellas iban a ver un muerto y se encontraron que había resucitado. Ellas iban a perfumar un cuerpo frío, duro, entumecido, sin vida, sin respiración. Y se encontraron a Cristo que les decía salve, que las saludaba con amor. Piensen un momento en esa situación, si ustedes fueran esas mujeres, de ir a visitar a un muerto y encontrar que está vivo. Y no solamente que está vivo, sino que es nuestro Señor. Y que las recibe con gozo. Y se postraron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. En Marcos, capítulo 16, vamos a ver un detalle más
de este encuentro de Jesús con las mujeres y con María. Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Quién era esta María Magdalena? ¿Por qué Dios la eligió a ella para ser la primera? Qué privilegio que tuvo María. Fue la primera que lo vio. Nadie más. María Magdalena había sido una mujer prostituta a la cual Jesús le había sacado 7 demonios. María Magdalena era esa mujer que entró en la casa de un fariseo, un santo supuestamente, un hombre que era un siervo de Dios, y derramó el perfume a los pies. Un perfume carísimo. Y dice que con sus lágrimas y que con su cabello enjugaba los pies. Y Jesús dijo: en todo lugar donde se predique el Evangelio se va a hablar de lo que hizo esta mujer. Qué privilegio que tuvo María de ver a su Señor. Fue la primera. Fue la primera. Leemos: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Fíjense la situación y el panorama de ese momento. María llegó al aposento donde estaban todos los discípulos y cómo estaban destruidos, deprimidos, devastados, porque ellos pensaban que Jesús era el Mesías y Jesús murió. Y así como murió, murieron sus esperanzas y su fe. Entraba en un lugar en un velorio, aunque no estaba el cuerpo, lleno de llantos, angustia, desolación, desesperación. Qué difícil para María, ¿no? Entrar en esa situación y decir: tranquilos, dejen de llorar, que Jesús está vivo. Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se alegraron. Dice, no lo creyeron. ¿Cómo nos habla de que los cristianos continuamente tenemos que luchar con nuestra incredulidad? La incredulidad es como un ancla que nos tira para abajo, al oscuro. Nos deprime. Pero María venía con una noticia que derribaba toda tristeza y todo llanto. Él había resucitado. Pero dice que los discípulos, después de escucharla, no le creyeron. Y dice el versículo 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. María, los discípulos de Emaús, y no le creían. Seguían aferrados a la incredulidad, como muchas veces nosotros nos aferramos a la incredulidad. ¿Saben por qué? Porque es lo natural en nosotros. Es más fácil ser incrédulo que creyente, porque los incrédulos está metido en nuestra naturaleza. Y nadie se ofenda, pero posiblemente nosotros seamos grandes incrédulos todavía. Por eso vivimos como vivimos. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso temblamos como temblamos. Por eso nos angustiamos como nos angustiamos. Porque aún recibiendo la palabra de la boca de nuestros hermanos no la creemos, como no creían estos discípulos. Y dice el versículo 14, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Estaban por comer. Estaban tristes, pero la comida no faltaba. Estaban 11 a la mesa, sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para terminar, me gustaría que podamos ir a Lucas, capítulo 24, porque vamos a ver también qué es lo que vivieron. Recién vimos lo que hizo María Magdalena, vimos cómo el Señor se le apareció a ella más en detalle, pero ahora vamos a ver también lo que le pasó a estos hermanos de Camino de Emaús, estos que vinieron a anunciar a los discípulos y tampoco le creyeron. Lucas capítulo 24, versículo 31. Dice así: Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y vemos más adelante cómo Jesús se manifiesta a todos los discípulos. Versículo 36 dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Porque si hay algo que podemos tener los cristianos es paz. ¿Recuerdan el mensaje de los ángeles? De este ángel y de estas huestes celestiales que glorificaban a Dios. Dice: buena voluntad y paz para los hombres. ¿Hay algo que te está robando la paz? ¿Hay algo que te turba? ¿Por qué hemos perdido la paz? ¿Será que estamos en el camino correcto? ¿Será que estamos escuchando con fe la palabra de Dios? ¿O hemos desechado el mensaje de los ángeles, que nos hablan de paz, de buena voluntad, que nos habla de un Salvador, que nos habla de que hay un Mesías verdadero y que está vivo y que está acá? ¿Por qué nos es más fácil aferrarnos a la incredulidad, a la tristeza, al enojo, a la amargura, cuando Cristo vino para librarnos de todo eso? Y el versículo 38 les dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y él nos vuelve a preguntar a nosotros: ¿por qué están turbados? Y vienen esos pensamientos a vuestro corazón. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Porque quizás podían pensar que era un espíritu de Cristo o el alma de Cristo. Pero Jesús les estaba mostrando algo que es imprescindible para todo cristiano creer: que Jesús resucitó en cuerpo, que Él está vivo, que no es un espíritu volando por el cielo. Él volvió a vivir. Él es el Cordero inmolado. Él es el que aparece en Apocalipsis y que es el único digno de tomar el rollo de la mano del que está en el trono. Él es el que va a aparecer en la segunda venida, en sus muslos, escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué necesitamos? ¿Qué otro mensaje necesitamos para poder creer en el Evangelio? Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este puede ser el mayor regalo que puede recibir un hijo de Dios, que Dios nos abra el entendimiento para poder comprender y creer las Escrituras. Hoy tranquilamente nos podrían matar y no tendríamos de qué. No tendríamos motivo ninguno para estar tristes si dentro de poco sería nuestra muerte o estuviésemos a ser sacrificados. ¿Por qué todavía tenemos esa sensación de vacío? ¿Por qué no tenemos gozo? ¿Por qué parece que en nuestra vida siempre falta algo? ¿Será que falta la fe en su palabra? ¿Será que falta creer al mensaje del Evangelio y de la cruz? ¿Será que falta celebrar como celebraban estos ángeles? ¿Qué más necesitamos? Hoy el hombre busca ser feliz. Y los cristianos lo tenemos todo, no para ser felices, para ser bienaventurados. Y bienaventurados significa ser 3 veces felices, muy gozosos. Cristo se aparecía otra vez a sus discípulos. Y vamos a ir a Juan para terminar, Juan capítulo 21. Yo se los voy a leer en la NTV. Porque Jesús volvió a aparecer a sus discípulos. Jesús aparecía en varias oportunidades. El momento de la resurrección de Cristo fue un momento impresionante porque no solamente resucitó Cristo, dice que también resucitaron muchos de los antiguos, de los profetas, de los santos, y dice que se aparecían a los creyentes. Eso habrá sido un espectáculo. En ese tiempo vivir, ver cómo un creyente le golpeaban la puerta, y sí, ¿quién era? Era Jeremías, era Moisés, era el rey David. Y no es que era un fantasma, eran ellos, habían resucitado, eran las primicias. Qué tremendo habrá sido ese tiempo. Qué sorpresa para los discípulos. Qué alegría para la iglesia ver que tenían que dejar de estar llorando como tontos, por incrédulos, por no creer la palabra de Dios. Y tenían que gozarse. Era la promesa de Dios cumplida delante de sus ojos, ver a Cristo resucitado. Y Juan capítulo 21, versículo 1 al 17. Vamos a leer cómo otra vez Jesús se aparece resucitado a sus discípulos. Yo se los leo en la versión NTV, pero lo podemos seguir después en otra versión. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Fíjense, los discípulos, ¿recuerdan cómo el Señor llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo? ¿Cómo era Pedro, Juan y Jacobo? ¿Qué eran? Pescadores. ¿Y qué les dijo Jesús? Que los sigan, que los haría ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Y qué hacían los discípulos otra vez en un barco pescando peces? Si Dios ya les había dicho que dejen eso, porque tenían que cumplir este ministerio mucho más alto. Y acá Juan nos relata, dice, este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Y podemos pensar, ¿te vas a predicar, Pedro? No, volvía a lo mismo que él fue. Retrocedía en su vida. Volvía atrás.
Pedro estaba devastado por haber negado a Cristo. Pedro dijo, esto no es para mí. Le fallé al Señor, me vuelvo a pescar, para eso era bueno. Y fíjense, los discípulos dijeron, nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Pescadores profesionales no pescaron nada. ¿Saben por qué? Porque Dios los había preparado para algo mucho más alto que pescar peces. Y en el versículo 4 comienza otro milagro en la vida de los discípulos. Al amanecer, piensen un momento, toda una noche trabajando. Un trabajo muy duro, con viento, con olas, con frío, con hambre, con las manos, porque no es que tenían cañas como nosotros, posiblemente pescaban con las manos, tirando la red, levantando la red, los dedos, lastimados, después de toda una noche, que fueron a hacer lo que Dios no les había dicho que hagan. Dios no nos había mandado a pescar otra vez, pero ellos fueron. ¿Saben por qué? Porque estaban derrotados, como muchas veces nosotros estamos derrotados y volvemos atrás. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? En la versión Reina Valera dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Dice, no contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿Quién era este extraño? Claro, si uno ni bien comienza a pescar, viene uno y dice, no, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. El pescador generalmente es bastante orgulloso. Tiene sus técnicas, sus mañas. Y dice, yo sé pescar. Pero claro, había pasado una noche y se habían frustrado con todas sus técnicas y no sabían qué hacer. Y vino un extraño y le dijo, no, están haciendo mal. Tiren la red a la derecha. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, hasta ese momento estaban sorprendidos por la pesca, pero ni siquiera pensaron quién era ese extraño que estaba en la playa. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Claro, a Juan se le prendió la lamparita y dice, esto solamente puede venir del Señor. Entonces el que está en la playa hablándonos es el Cristo resucitado. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros. 90 metros metidos adentro del mar y Pedro los dejó. ¿Ustedes recuerdan quién fue el primero que dijo me voy a pescar? Fue Pedro. ¿Y ustedes ven quién fue el primero que abandonó el barco? Fue Pedro. Porque Pedro entendió que el Señor le estaba dando una nueva oportunidad. Pedro entendió que no tenía nada que hacer pescando peces. Pedro, desesperado, se tiró al mar. Ni siquiera fue a ayudar a sus amigos. Los dejó ahí con los peces. No les importó los peces. ¿Y saben qué? Estaban muertos de hambre. Jesús les preguntó, ¿tienen algo que comer? Pescaron algo y ellos dijeron nada. ¿Saben lo que es estar trabajando toda una noche y saber que después de ese trabajo no hay nada que comer? Y dice el versículo 9, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Muertos de hambre, llegaron, quizás muertos de frío, todos mojados. ¿Y qué había? Pensemos que estamos hablando de algo eterno. Estamos hablando que la obra de Cristo cambió la historia de la humanidad totalmente. Pensemos que hay miles y miles de ángeles glorificando a Dios por la obra del sacrificio de la cruz, sorprendidos, asombrados.
Dice que ellos están anhelando ver lo que Dios tiene preparado para los hombres. Y Dios se toma el tiempo para cocinarle unos pescaditos y un pan. Y esto nos habla también del Dios cercano que tenemos que tener. Cómo Él se ocupa de cada detalle. Él tranquilamente se podría aparecer y decir, adórenme porque soy el Señor, y lo tenían que hacer. Y con gusto, y con ganas, y con alegría. Pero Jesús los espera con el desayuno. Así de detallista es nuestro Dios, que también se ocupa de cada cosa en nosotros. ¡Qué detalle! A mí me sorprende cuando quizás uno tiene hambre y llega, ¿no? Quizás muerto del trabajo, cansado, y ya está la comida caliente esperando. Uno ya con eso es feliz. Jesús, cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan, riquísimo encima. Del versículo 10 dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Dijo Jesús, versículo 11, así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. ¿Quién fue el primero que desobedeció al Señor volviendo a ser un pescador? Pedro. ¿Quién fue el primero que al enterarse que era Jesús saltó de la barca? Pedro. ¿Quién fue el que obedeció instantáneamente al Señor cuando dijo traigan los peces? Pedro. Yo no sé cómo hizo, pero no se menciona que alguien lo ayudó. Dice que él solo arrastró la red. El versículo 12 dice, ahora acérquense y desayunen. ¿Saben que Dios no está apurado? Muchas veces nosotros sí estamos apurados. Queremos que las cosas se resuelvan ya y como yo quiero. Dios no está apurado. Dios se tomó el tiempo de hacerles el desayuno y de que coman. Y después del desayuno les habló. Y dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores les estaba preparando el desayuno. A estos discípulos que lo habían abandonado. A uno que lo había negado y lo había traicionado. ¿No nos damos cuenta todavía del Dios que tenemos? Él no es impaciente, sino que dice que Él es paciente para con todos, para que procedamos al arrepentimiento. Quizás hoy el problema que tenemos en nosotros es que no nos arrepentimos, pero Él es paciente. Y no solamente les preparó el desayuno, versículo 13 dice, entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Piensa en un momento los discípulos sentados en la playa y Jesús dándole un pedacito de pan y pescado a cada uno en la mano. ¿Por qué pensamos que Dios está lejos todavía de nosotros? Él está cerca. Él se ocupa de cada detalle. Él sabe lo que necesitamos. Dice el versículo 14, esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, o sea, pasó un tiempo, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Entonces, sí, Señor, dice, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. En este relato también nos explica, porque muchas veces también creemos que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? A veces pensamos que es de los discípulos que estaban ahí. Pero también podemos ver que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Jesús, ¿me amas más que esto? Hablando de los peces, hablando de las redes, hablando del barco. Porque Jesús
porque Pedro había vuelto atrás. Y Jesús le estaba preguntando a Pedro, Pedro, ¿otra vez volvés atrás o me amás más que esto? Que salir a pescar, que ser un pescador de hombre. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? O también quería decir, ¿me amas más que estas cosas? ¿Amamos al Señor más que estas cosas? ¿Qué hay en nosotros que amemos más que el Señor? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. El Señor le estaba preguntando si lo amaba y Pedro le decía, sí te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. El Señor le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas con amor eterno? Y Pedro le estaba diciendo, sí, Señor, te quiero. Te quiero con un amor humano. Te filio con un amor filial, de cariño. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Versículo 17, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le dijo, me amas, ¿me quieres? Jesús bajó al nivel de Pedro, porque Pedro estaba devastado. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Y para terminar este domingo de resurrección, ¿cómo estamos nosotros? Quizás hemos vuelto atrás. Y Jesús no está en la playa esperándonos con una varita para darnos. ¿Saben lo más terrible para nosotros? Es que Jesús está en la playa preparándonos el desayuno para esperarnos. Porque sabe nuestra condición, que hemos sido incrédulos, que nos hemos vuelto atrás y que hemos dejado de vivir como debería vivir un hijo de Dios, lleno de gozo por este mensaje de los ángeles, por ver Cristo resucitado, por saber que ya no somos más de este mundo. Y el Señor nos vuelve a preguntar lo mismo que le preguntó a Pedro. Fíjense que Él no le reprochó nada a Pedro. No le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿qué haces acá haciendo ridículo, pescando, si sos un pescador de hombres? El Señor le preguntó lo mismo que nos pregunta a nosotros. Sea cual sea tu nombre y sea cual sea mi nombre. ¿Me amas? ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que el dinero? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tus padres? En otras palabras, el Señor le estaba mostrando a Pedro que había otros amores. ¿Cuáles son nuestros amores? ¿Amamos más al Señor? ¿Me amas más que estos? Jesús resucitó. ¿Creemos eso? Para nosotros es parte de algo que aprendimos y nada más. ¿Vivimos como si Jesús estuviera vivo o vivimos como si Jesús estuviera muerto? Jesús resucitó. Los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué estaban queriendo decir estos ángeles? Hombres ni siquiera se imaginan lo que van a recibir. Hombres no tienen noción de lo que Dios tiene preparado para ustedes. Y no estaban tristes, celebraban, porque podían conocer y ver una manifestación de Dios que jamás habían visto o imaginado. Ellos habían visto el poder de Dios,
echando a Satanás y a miles de ángeles, venciéndolo. Ellos habían visto cómo Dios hacía grandes prodigios. Ellos habían visto cómo Dios creaba todas las cosas. Ellos veían la gloria de Dios, pero quedaron totalmente sorprendidos al ver el plan que Dios tenía para vos y para mí. Si los ángeles, seres tan poderosos, celestiales y eternos, se sorprenden de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué estáis así tristes y turbados?, les dijo Jesús a sus discípulos. Y Él nos vuelve a preguntar lo mismo: ¿por qué están tristes y turbados? Me gustaría que podamos pensar si Cristo realmente resucitó en nuestros corazones. Si vivimos con esta resurrección en nuestra vida, o si Jesús es parte de un recuerdo de alguien que murió y nada más. Jesús resucitó. Y como dice esta canción, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Él es la fuerza, es el poder. Así que vamos a terminar glorificando al Señor y dejando de lado toda atadura, todo pecado, toda tristeza. Dejar de volvernos atrás como lo hizo Pedro. Y Él nos vuelve a preguntar con nuestro nombre: ¿me amas? Que podamos responderle al Señor con sinceridad. Ese